Buenos días, hermanos. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, donde dejamos esta serie. Habíamos ya dicho que el Señor Jesucristo había viajado de Galilea hasta Jerusalén, entró a Jerusalén, no se quedó en Jerusalén, pasó la noche en Betania, regresa a Jerusalén, maldice una higuera estéril, azota a los cambistas y a los que vendían en el templo, habla de una cueva de ladrones y dice que su casa es casa de oración. La higuera seca se seca, la higuera maldecida se seca, y está hablando de los labradores malvados, los viñadores malvados, y está maldiciendo el templo y prácticamente lo está cerrando. Sale de Jerusalén, no duerme ahí, no hay lugar para él en la ciudad santa. En la ciudad de David no hay lugar para el hijo de David, el Mesías. Y entonces, después de maldecir, después de declarar esta parábola, los líderes religiosos lo quieren matar. Y ahí estamos en los últimos días del Señor, 3 días más y lo van a crucificar. Está en sus últimas acciones. Y en estos siguientes versículos vamos a ver que se toma tiempo para platicar en la plaza y dialogar y responder preguntas. Y nos va a mostrar lo que es el paradigma del reino. Pongan mucha atención cómo va a desembocar la narrativa de Marcos en una viuda pobre que da una ofrenda. Ahí va a estar el paradigma del reino. Ahí se va a mostrar el evangelio. Y ahí se nos va a hablar de Cristo. Y ahí vamos a sacar lección para lo que nosotros tenemos que responder también acerca del evangelio. Se le van a presentar personas poderosas, fariseos, escribas, saduceos, herodianos, varones impresionantes humanamente hablando, y él va a resaltar a una mujer sencilla, pobre, dando una ofrenda. Y ahí nos va a mostrar cuál es la esencia del reino que está trayendo. Así que vamos a leerlo, pero pongamos atención por favor hacia donde desemboca. Marcos capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios.
porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, en verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta es la palabra de Dios. Observemos cómo vienen a Jesús en esos últimos días, y Él se toma todo el tiempo para responder a las preguntas, aunque sabe que vienen con su intención malvada. Y cuando les responde, no se va hacia la respuesta que ellos esperaban, sino que los redirige hacia la esencia de su reino, los reorienta hacia dónde deben de mirar. Prácticamente les dice: no se me distraigan, es aquí la esencia. Eso es ser un maestro misericordioso. El Señor no está discutiendo con la gente nada más para que vean que Él gana todos los argumentos y es el mero mero, que lo es. Pero no está nada más por ganar discusiones. Y cuando ya todos le hacen preguntas y ya nadie se atreve a preguntar, Él hace una pregunta, pero hace una pregunta no para humillarlos, sino para centrarlos en la esencia, hacia dónde deberían de responder. Él no está haciendo aquí uno de esos defensores de la fe que les gusta ganar discusiones y humillar al adversario.
no es ese tipo de apologética la que está haciendo el Señor. Está enfatizando la esencia de su reino y luego se la muestra a los discípulos en la viuda. Notemos hacia dónde va la pregunta y la respuesta de Jesús. Observemos, pregunta y respuesta. Y vamos a ver qué nos dice Marcos y cómo eso se va a ver en la viuda. Ténganla por ahí en la mente. Una mujer a quien nadie ve, pobre, sin dinero, sin quien la mantenga ni la sostenga, haciendo algo ahí. Y el Señor no dice a los discípulos: miren a ese fariseo, sean como él. Miren a ese escriba, es un buen teólogo, síganlo a él. Miren a ese recto en su conducta, ese intachable. Miren a este otro, impresionante cómo se viste, qué porte y personalidad. Ese, síganlo. No le dice eso a los discípulos, dice: miren a esa mujer, viuda, pobre, dando 2 monedas muy pequeñas. Un cuadrante, cuando ya lo traduce aquí, era la moneda de más baja denominación para los romanos. Eso es lo que está echando ahí. Y ese es el que nos está mostrando, nos está modelando el Evangelio. Ahora, vamos a los pasos, brevemente, porque nada más queremos enfatizar estos puntos. No vamos a irnos detenidamente en cada uno de los puntos, pero observen, primero vienen fariseos y herodianos. Y estos fariseos y herodianos, queriendo adular al Señor, solitos se ponen la soga al cuello, ¿verdad? Solitos se ponen ahí. Señor, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de la apariencia. Ya perdieron, porque ellos vienen disfrazados, vienen en base a su apariencia para ponerle una trampa. Y vienen a decir: sabemos que tú no te cuidas de las apariencias y de los que te quieren poner trampas. Y el Señor les dice: hipócritas. O sea, ya empezaron mal. Muy, muy mal, porque luego esto lo va a remarcar más adelante. No te cuidas, no miras la apariencia, enseñas con verdad. Y vamos a ver aquí en delante desfilando puras personas que están cuidando su apariencia, excepto la viuda pobre. Todos los demás vienen cuidando su apariencia y cuidando sus palabras, y estos empiezan diciendo la lección que se va a ver al final. Señor, sabemos que tú no te cuidas de la apariencia. Pues ya fariseos, herodianos, saduceos, escribas, ya perdieron. Sabemos que tú miras el corazón. No, pues ya perdimos. Y el Señor no está viendo la apariencia, sino el corazón de esa mujer que está dando ahí 2 moneditas. Y ahí empieza entonces su pregunta: ¿es lícito dar tributo al César? Si tú estás trayendo el reino mesiánico nos va a liberar de la opresión extranjera, entonces ya no vamos a dar tributo a un emperador extranjero porque seremos autónomos. Y la verdad es que después de que el Señor los regaña, les dice cuál es la esencia del reino: dad al César, dad a Dios. Ellos no querían ni dar al César ni dar a Dios. Ellos querían que respondiera que no daremos, pero les dicen: den. La esencia del reino es dar. Otra vez, vamos a brincarnos hasta la viuda. ¿Qué está haciendo? Dar. Y es una viuda que no tiene más y está dando en entrega. Y los vuelve a mover a la esencia. Y aunque ellos están preguntando, les dicen: mira, no te distraes con eso. Da, entrégate. Y eran unos avaros. Ellos no querían dar, ellos querían devorar. Más adelante va a decir: estos devoran la casa de la viuda y devoran al que se deje. Ellos están ahí para devorar. Ese es el reino de los hombres. El reino de los hombres busca sacar ventaja de donde pueda.
Y no le hace que sean líderes religiosos. Si ellos pueden y ven la oportunidad, devoran. Y el Señor les dice, da. Mejor se quedan callados. Se quedaron los del pueblo maravillados. No vamos a entrar más a detalle, pero el Señor los vuelve a llevar al centro. Luego vienen otros hombres, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y se les ocurre citar a Moisés. Y entonces el Señor al final les va a citar a Moisés. Híjole, o sea, ellos solos se ponen la soga. Es que Moisés dijo, ¿y qué no leyeron a Moisés cuando le habló Dios en la zarza? O sea, no leen la escritura. Si me estás citando a Moisés, déjame te cito a Moisés. ¿Qué es lo que le dijo Dios en la zarza a Moisés? ¿Cómo se le presentó? Como el Dios de vivos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero bueno, antes de llevar allá, les lleva nuevamente a enfatizar el reino. Fíjense cómo ellos ponen una situación donde están proyectando sus deseos de poder y de control. La mujer la tenían para tener hijos y la consideraban una posesión. Y entonces no tuvo hijos, viene el otro hermano, no tienen hijos, viene el otro, y así 7. Y dice, en la vida eterna, cuando resuciten, si es que resucitan, ¿de quién va a ser mujer? Porque los 7 la tuvieron. Ellos todavía están proyectando sus deseos de poder y de control hacia la vida eterna, pensando que allá van a tener poder y control y tener a una mujer como si la tuvieran de posesión, pensando que su estructura de control se va a proyectar todavía para el siguiente reino y que ellos van a tener todavía el gobierno. Gracias a Dios la mujer será libre. Dicen, no. Si tu estructura y tu imperio de control, tu hombría no se va a proyectar para el reino, estás equivocadísimo. Tienes que ver que el reino se entrega, no poder, avasallamiento, control. Nuevamente veamos a la mujer viuda en entrega, sin poder, sin control, sin dominio sobre nadie, entregada. Y ellos todavía estaban queriendo proyectar poder, dominio y control. Ese es el reino de los hombres, pero no el reino de Dios. El reino del Mesías es un reino donde se busca el bien de los demás y no hay esa estructura de yugo duro como lo que ellos estaban proyectando. Y luego ya les responde su pregunta. Primero quiero enfocarlos. Tu estructura de control y poder no se va a ir hacia el reino. Estás equivocado y más vale que la cambies desde aquí. Pero de que resucitan porque, mira, déjame te cito a Moisés, que tú me lo citaste. De una vez vamos hablando del maestro que tú mismo estás citando, la misma fuente. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Él está vivo. Esa mujer está ahí ofrendando porque está con un Dios vivo. Está considerando que Dios es un Dios digno y vivo y a quien le sirve. Y por eso está ahí ofrendando. Hermanos, si yo no creyera que Dios está vivo, los domingos yo amanecería con el sol del mediodía. Y a lo mejor en la tarde me iría a tirar piedras a un río. No vendría ahí temprano y todo esto. Que si yo no creyera que Dios está vivo, habría muchas cosas que hacer. Pero esa mujer cree que Dios está vivo y viene y echa sus 2 monedas. Sin dominio, sin control sobre nadie, con un espíritu de entrega. Ahora, terminan estos hombres y se le acerca un escriba. Y esto ya lo tocamos por ahí en un 15 años, así que nada más rápidamente, aunque ellos ignoran las escrituras, el poder de Dios y todo esto, no vamos a hablar mucho de lo que están diciendo, pero llega un escriba y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Y otra vez el Señor aprovecha la oportunidad y dice, qué buena pregunta hiciste, para llevarnos a la esencia del reino: amar a Dios. Y dice que ese mandamiento de amar a Dios va pegado, indivisiblemente pegado con amar al prójimo. Pero observemos cómo hace énfasis en cada parte, en cada aspecto, en cada forma en que dice que debemos de amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo creo que eso no solamente les pegó a los líderes religiosos, sino a cada uno de nosotros. Haciendo un verdadero examen de conciencia, ¿cuándo he amado yo a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas? Si a veces mi pasión por Dios es tan pequeña, mi mente divaga en muchas otras cosas y pasan semanas y días en que no lo tengo en ninguno de mis pensamientos, que no lo considero para nada. Cuando pasan días en que ni siquiera le dedico algo de fuerza para amarle, sino que es un amor tan débil, tan desapasionado, tan intermitente. ¿No? Esa mujer que está ahí dando unas monedas está haciéndolo porque ama a Dios. Ama a Dios más que su sustento, porque está entregando todo su sustento. Ama a Dios y se entrega por ella. Ahí están los énfasis del reino. El escriba dice: sí, yo veo que has respondido bien esto que has dicho. Todos los pasados, ninguno le dio la razón al Señor, se fueron calladitos. Este por lo menos se queda y dice: bien has respondido, maestro. Eso es. Y el Señor le dice: bueno, ya no estás lejos del reino, porque esta es la esencia del reino. No te puedes alejar de él. Y esa mujer está representando eso, de una entrega de 2 monedas por amor a Dios, con todas sus fuerzas, aunque sus fuerzas nada más sean 2 blancas. Está en su corazón, con su alma, en su mente, y hacia allá va su entrega. Ahora, no estamos aquí hablando del amor que se entrega así en general, aunque es bueno. No estoy hablando del amor, por ejemplo, de un padre que ve a su hijo que tiene frío y se quita la chaqueta y se la pone, no le hace que el padre no traiga otra, pero cuida a su hijo y él aguanta el frío. No estamos hablando del amor de una madre por su hijo que ya les dio de cenar a todos y queda lo último, que es lo que ella va a cenar, y llega uno de ellos y le dice: mamá, ¿me sirves más? Y esa mamá se lo sirve. No le hace que ella no cene porque ama. Ese tipo de amor y de entrega lo conocemos. Pero esta mujer no está haciendo eso. Está yendo más allá. Está haciendo una entrega por amor a Dios. Claro y definido, directo, por amor a Dios. Uno se entrega por el Hijo, uno se entrega por... Pero eso hacen también los gentiles. Pero aquí está hablando de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ahí está la esencia del reino del Mesías. Luego, ya que ninguno osaba preguntarle, ahora el Señor hace una pregunta. Y la pregunta no es sin sentido, no es vaga. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David
pero si David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Habíamos tenido ya al ciego Bartimeo, que veía muy clarito y que, aunque era ciego, decía: ese es el hijo de David, ten misericordia de mí. Es el Mesías misericordioso, no es el Mesías opresor, no es el Mesías dominante, poderoso, sino el misericordioso. Y le clama así. Cuando entran a Jerusalén, también en la entrada triunfal, le aclaman así: hijo de David, ten compasión de nosotros, sálvanos, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este era el descendiente prometido a David, el Mesías, el que iba a traer el reino. Y entonces les dice: ¿cómo es que dicen que es el hijo de David, pero David dice que es su Señor? Salmo 110, ¿verdad? Dijo Yahweh a mí, Adonai: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una pregunta nada más para ponerles así en predicamento y que no se quieran responderla. No, el Señor no está jugando con nosotros ni con ellos. No es para ponernos una pregunta capciosa que nadie pueda contestar, como los maestros en la prepa a veces hacen, ¿verdad? A ver, esta pregunta. Nada más para que vean que Él sí sabe y los alumnos no. No, el Señor no está haciendo esto. La respuesta es sencilla. El hijo de David es el Señor. Pero esa declaración tiene implicaciones muy graves. Si yo le digo Señor, la respuesta debe de ser una entrega total e incondicional a Él. Si yo lo reconozco como Señor, lo único que puedo hacer es entregarme total e incondicionalmente a Él. No, pues mejor no lo reconocían como Señor, ¿verdad? Digo, nosotros a veces nos acostumbramos al título, pero las implicaciones son grandes. Nosotros pudiéramos ser de repente ligeros en nuestras palabras y decirle Señor, Señor, y Él nos dice: ¿y por qué no haces lo que te digo? Nosotros pudiéramos ser ligeros, pero la implicación de llamarle Señor es una entrega total e incondicional. Vamos otra vez a la viuda pobre, con una entrega total e incondicional, porque está reconociendo que Cristo es el Señor. Y esa es la gran diferencia. En nuestras vidas nosotros somos los señores, muchas veces, pero en el reino de Cristo dice que aún sus enemigos un día van a estar postrados a sus pies, reconociéndolo como Señor. Es decir, o uno se entrega total e incondicionalmente a Él en este tiempo, o en el reino el Señor nos pondrá a sus pies, dominados por el Rey, reconociendo su grandeza. Ahora, ¿qué van a hacer los escribas y fariseos, los herodianos y saduceos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y ahí es a donde tenemos que voltear a ver a la viuda pobre, en una entrega total e incondicional. Los énfasis del reino están claros por el Señor y nos vuelven a llevar hacia allá. Y termina, por si no nos quedó claro, el Señor remarcándolo muy bien. Y les decía en su doctrina: imiten a los escribas o a los fariseos, que son muy buenos, son teólogos y son ortodoxos, ¿no? Imiten a José Luis y a Carlos. A lo mejor dirían: no, cuídense de llegar a ser así. ¿Por qué? Porque fíjense cómo, ¿qué es lo que les gusta?
¿Qué aman? ¿Aman a Dios? ¿Aman al prójimo? ¿Aman la gloria de los hombres? Que en las plazas les saluden y les digan rabí. Aman los primeros lugares en la sinagoga. Aman los primeros lugares en las cenas. Cuídense. Y después nos va a mostrar el ejemplo con la narrativa de una mujer que a lo mejor ni le invitan a las cenas, una mujer que no entra en las sinagogas, una mujer que no ama, y a lo mejor nadie la saluda en la plaza, ni le hace reverencia, ni le dice rabí, gran maestro, teólogo destacado. Simplemente es una mujer sencilla, pobre, que se entrega. Cuídense, guárdense. Y no solamente no aman, sino que devoran. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Este Marcos es bueno para el uso de palabras. En pocas palabras nos dice largos vestidos, largas oraciones y al final larga condenación. Ese no es el modelo del reino. Cuídense. Esa no es la esencia de mi reino, dice el Señor. Y entonces se sienta. Está ahí mirando cómo el pueblo echaba dinero y dice que está viendo sentado. Y hay un arca de ofrendas, un cuadro de ofrendas, y luego dice, muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos, y fíjense lo que les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y más adelante les dirá por qué. Porque echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y el Señor no está repitiendo por repetir la palabra todo. Vienen los ricos y echan mucho, y ya habíamos iniciado con las mismas palabras de los fariseos y los herodianos, que el Señor no se cuida de las apariencias porque ve el corazón. Y en las apariencias de los hombres y de los mismos discípulos, los ricos echaban mucho, pero el Señor dice, están echando sobras, porque Él ve el corazón. Y no se cuida de las apariencias, sino del corazón. Hay una viuda pobre, que ya por ser viuda no tenía quien viera por ella, quien trabajara la tierra, no tenía ni hijos ni hombres que trabajaran la tierra, entonces realmente caía en pobreza. Algunos tenían la supuesta bendición de que algún fariseo se acercara con ella y le dijera, yo voy a administrar tu heredad, y la devoraban, ¿verdad? Caía en pobreza, lo único que podía sería mendigar, si no tenía otra forma de sustentarse, y ya. Esta no era una mujer que tenía un hermano redentor, como el caso que ellos ponían de 7 hermanos. Este no tenía nadie, pero tenía el Señor. Y ella sabía en su teología que el Señor es el defensor de viudas, y que podía echar esa ofrenda al Señor con amor y entrega total, desinteresada, incondicional, porque sabía que su vida estaba en Dios. Y se entrega por amor a Dios. Este era el paradigma del Evangelio: entrega total, incondicional, por amor a un Dios vivo. Los líderes religiosos no querían dar ni al César ni a Dios, solo querían devorar. No amaban a Dios ni al prójimo, amaban la gloria de los hombres, amaban ser vistos y saludados, no reconocían a Cristo como el Señor. Y Cristo nos vuelve a enfatizar cuál es el paradigma del
reino, de su reino mesiánico. Pero no solamente eso, sino que Marcos nos está poniendo el ejemplo de esa viuda parabólicamente y nos está diciendo que esa viuda pobre que se entrega total e incondicionalmente está apuntando hacia Cristo y lo que va a hacer próximamente. Esa viuda está apuntando hacia Cristo, quien ama con toda su alma y todas sus fuerzas, con toda su pasión a Dios, y se entrega total e incondicionalmente todo por amor al Señor, por la gloria de Dios, por amor al prójimo. Se entrega a un Dios vivo, y esa mujer está apuntando hacia la cruz, hacia Cristo, entregándose hacia Cristo, quien era rico en los cielos y por amor a nosotros se humilló, se despojó a sí mismo y se hizo no solamente pobre, siervo y hasta la muerte y muerte de cruz. Él sí hizo una entrega total. Y ese es el Evangelio, que gracias a que Él se entregó, dio vida. En una ocasión vi una ejemplificación de un pastor que se disfrazó de pordiosero y entró en su iglesia y le hacían el fuchi porque se veía sucio. Y la verdad, yo vi la foto del pastor y del pastor disfrazado de pordiosero y no hay mucha diferencia. Yo dije, pues, es el mismo, yo sí lo reconocería. Nada más estaba chamagoso y listo. Pero con Cristo sí hay una diferencia. De el Cristo sentado en el trono de gloria y su autohumillación, de estar sentado en la gloria del Padre a estar en esta tierra golpeado, maltratado, escupido, desnudo, clavado en la cruz. Ahí sí hay una gran diferencia. Enorme, impactante. Que cuando leemos esas palabras en Filipenses, lo que escribió ahí el apóstol Pablo, nos toca el corazón. Y luego todavía nos dice que hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo por ti y por mí, por la gloria de Dios, por amor, con una entrega total e incondicional, para pagar por nuestros pecados. Ahí está el modelo del reino. Ya antes nos lo había señalado el Señor cuando puso en medio de los discípulos a un niño que estaba entregado en manos de sus padres, en manos de adultos. Ellos querían tener el control y Él dice, no, tienen que ser como el niño, entréguense. Vean a la niña. ¿Qué puede tener de control? Simplemente se entrega. ¿Le pueden hacer mal? Sí. Sí, los seres humanos somos capaces de hacer mucho daño. Vean ahí a la pequeña de Osiel y Ana. No tiene nada de control, está entregada totalmente. Y dice el Señor, esto es entrega. Hasta la muerte, tomen su cruz y entréguense. Pero no queremos el control, queremos luchar, queremos tener poder. Pues no nada más los discípulos, no nada más los hijos de Zebedeo, no nada más Pedro, no nada más los fariseos, no nada más los herodianos, los saduceos, no nada más los escribas. Nosotros también en muchas cosas queremos tener el control y el poder, y ese control no es más que ilusión. A final de cuentas, el Señor nos sacude de cuando en cuando y nos muestra que no tenemos nada de control, que eso es solamente ilusión, que lo que necesitamos es entregarnos. Así como la viuda que está apuntando hacia Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó total, completamente, y lo vamos a ver más adelante en Marcos. Y no voy a leer Filipenses porque ya también próximamente vamos a tener una serie en Filipenses,
No se la pierdan, está muy buena. Ahora, no solamente vemos los énfasis del reino, no solamente vemos a Cristo ahí modelado y su entrega, sino que también la viuda nos está retando a nosotros a ver qué creemos, cuál es el modelo de reino que hemos adoptado en nuestras propias vidas. Y ahí sería ya vimos la viuda y los líderes religiosos de aquel tiempo, la viuda y Cristo, ahora sería la viuda y nosotros. Recuerdo un canto que cantaba Jorge Rodríguez hace mucho tiempo, hablando de este pasaje de Deuteronomio, donde una persona, después de haber servido como esclavo, podía tener la opción de ser liberado, y al ser liberado él podía decir: ¿sabes qué? Yo me siento muy bien contigo, quiero seguir de esclavo contigo. Y se iba a su puerta y le clavaban la oreja y decía: aquí estoy, ya. Entonces él entonaba un canto que decía: esclavo siempre fui, de todos el más vil. Sirviendo a otros yo viví, con odio y con rencor. Valiendo nada yo, tú me compraste a mí, mas no me esclavizaste como esperaba yo. Es algo inmerecido lo que haces tú por mí, me tratas como amigo y esclavo soy de ti. En este día, Señor, y por tu gran amor, me quieres dar la libertad, mas no quiero partir. Ante tu puerta estoy, tu marca pone en mí. De ahora en adelante soy tu siervo por amor. Y Tomás de Kempis decía: ¿con qué pagaré todos estos bienes innumerables? Ojalá que pudiera servirte todos los días de mi vida. Ojalá que siquiera un solo día pudiera servirte como debo, porque eres verdaderamente digno de ser servido con todo, honrado en todo, alabado para siempre. La única respuesta al Evangelio es una entrega total e incondicional. Cuando llega ese momento en que nosotros no veíamos claramente, pero un día vemos claramente el Evangelio, la obra de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, su llamado, la única respuesta que queda es una respuesta de amor, de una entrega total e incondicional a un Dios vivo. De decirle: Señor, quisiera servirte todos los días de mi vida. Quisiera que tan solo un día pudiera servirte como debo. Porque la gran mayoría de las veces nuestro servicio a Dios pues es como dos blancas. Poquito. Muy poquito. Para lo que Él se merece. Y tal vez tú pienses: pero ¿yo qué hago para servir a Dios? Nada más tengo dos blancas. Pues eso. Muy poquito. Señor, pero ¿qué hago aquí para servirte como pastor aquí en la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo en Monterrey? Pues es cierto, ¿qué hago? Muy poquito. Pero la respuesta es eso: una entrega total e incondicional al Señor de gloria, al Señor de David, que es hijo de David, pero que más adelante va a ser menospreciado y maltratado, humillado, agredido, y dice que le veremos sin parecer. Pero hoy vámonos con esta imagen de la viuda muy pobre, entregando sus dos monedas. Y
pensemos. Si es necesario que nosotros respondamos al Señor con una dedicación a Él, con una entrega total a Él, si es necesario que renovemos nuestros votos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy para amarte a ti con todo el corazón, para entregarme a ti. Vamos a tener ahorita la Santa Cena, vamos a distribuir el pan, el jugo, y vamos a recordar esto, que el Señor entregó su sangre. Ahí es una entrega total, y su cuerpo para nuestra salvación. Como dice el canto: valiendo nada yo, tú me compraste a mí con sangre, con su vida, mas no me esclavizaste como esperaba yo. Y hagamos una respuesta al Evangelio. Creamos en el Señor Jesucristo, así como esta viuda creyó. Pueden pasar, por favor, hermanos, y vamos a, si alguien me ayuda, por favor, a hablar a las maestras. A lo mejor no están tan preparadas por el tiempo. A nuestros hijos podamos recibirlos a un lado y vamos juntos a celebrar la Cena del Señor y a recordar las profundidades del Evangelio, de este Evangelio que transforma la vida y que nos llama a cada uno de nosotros para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, que nos llama a una vida de santidad, a una vida de comunión, a una vida diferente, que nos llama a una vida de servicio, aunque nos parezca nuestros esfuerzos pequeños, débiles, intermitentes, que podamos ir creciendo en nuestro servicio al Señor, en nuestra dedicación al Señor, en nuestra consagración a Él. Y ahí en lo personal medite un momento y recuerde la entrega total e incondicional del Señor Jesucristo, su sangre derramada y su cuerpo partido para nuestra salvación.